Hace 1 año y medio estuve 10 días en un templo budista en Tailandia, en medio de la jungla, y aprendí muchas cosas que me gustaría compartir con vosotros. Quería contaros sobre cómo casi me hago monje budista, me rapo la cabeza y me pongo una túnica naranja. También quería contaros cómo era la rutina, a qué hora nos levantamos, cuántas horas meditábamos. Y también que muchas de las cosas no son lo que esperas y que llegó un momento donde acabamos sintiéndonos casi en Gran Hermano por las cámaras y cómo ese templo desde luego no coincidía con nuestras expectativas. Así que bueno, quédate al final si quieres ver esta parte. Entonces, primera parte, ¿por qué quería ir yo a un templo budista en medio de Tailandia y por qué no me valía con un vídeo de YouTube y ya está? Pues bueno, yo he vivido y crecido la mayor parte de mi vida en España y España vive bajo un yugo o bajo una gran influencia de valores y moral cristiana. Entonces, yo he aprendido mucho sobre el cristianismo, fui a un colegio católico y demás, sin embargo, siempre he encontrado muy interesantes otras religiones, otras filosofías, porque al final si hay personas que han vivido durante miles de años con ese pensamiento y ese pensamiento les ha ayudado, algo tiene que haber ahí, ¿no? Entonces yo, que soy un buscador o una persona interesada en intentar responder a la pregunta de cuál es el sentido de la vida, pues decidí que era interesante sumergirme en otra religión, en otra cultura y observar esos valores desde dentro, ¿no? Porque, por supuesto, como seguramente muchos de vosotros que me estáis viendo habréis visto vídeos de monjes budistas, del budismo. Así que bueno, un día recluté o influencié o convencí a un par de amigos para ir a un templo budista en Tailandia. También les convencí de que después íbamos a viajar un poco por Tailandia y algunos de ellos vinieron sin siquiera haber meditado nunca. El caso es que me puse a buscar en internet dónde podía ir yo a un templo budista. Claro, quizás este por una parte es el principal error que luego desembocará en experiencia no tan cómoda, que veréis al final del vídeo, y es que si tu aproximación va a ser por internet, seguramente el internet esté de alguna manera en el templo. Yo quizás os recomendaría, si vosotros lo queréis hacer de primeras, que vayáis allí y os perdáis. Entonces, bueno, básicamente encontré un voluntariado en una web que os dejaré en la descripción, no me pagan ni nada, pero bueno, os la dejo por si lo queréis ver. Seguramente podréis ver el voluntariado que yo hice también, y eso era un voluntariado donde tú ibas una semana, 2 semanas, en nuestro caso eran 2 semanas, a ayudar a los monjes budistas a distintas tareas que ellos te indicasen. Podía ser, en nuestro caso, barrer, hacer un invernadero, cortar árboles, limpiar ramas secas, lo que fuese, ¿no? Un poco trabajo de jardinero. Así que bueno, nos dijeron que sí y poco después compramos unos vuelos a Tailandia y hacia allí que fuimos. Segunda parte, llegada al templo y primer contacto. Imagínate, llegas a Bangkok, al aeropuerto, y según llegas te metes en un taxi y vas a un sitio ahí en medio de la nada. Pero bueno, el caso es que llegamos por la noche, eran las 8 de la tarde, y el primer momento fue muy impactante porque vimos que el templo era real, había monjes sin pelo, con su túnica, nos recogieron en un carrito como de golf y nos llevaron como a una especie de bungalows, hotel, habitaciones. Y bueno, ahí nos dijeron que mañana teníamos que estar a las 5:30 en un sitio del templo y que ahí nos iban a explicar todas las cosas. Y recuerdo perfectamente la primera cosa que me dijo como el monje budista líder, llamémoslo, que fue que había muchos perros ladrando. Y entonces me dijo, cuando veas un perro, cierra el puño y demuéstrale que no tienes miedo y luego ábreselo, demostrándole que no tienes nada que ocultar, que estás abierto al mundo, sabes que fluyes, que no tienes ninguna expectativa, que no hay nada que ocultar. Y yo en ese momento dije, hostias, esto es una super metáfora de la vida, que hay que demostrar fortaleza, pero también abrirse y fluir con las cosas y no tener miedo. Y luego me di cuenta de que no, que el perro mordía y que el perro al día siguiente mordió a la cuidadora y casi muerde a uno de nuestros amigos. Y bueno, creo que es importante también tomarse los consejos a veces en serio. Entonces bueno, llegamos a la parte 3
la rutina. ¿Cómo era la rutina? Nos levantábamos a las 5 de la mañana todos los días. Para poneros un poco en contexto, como os he dicho antes, el templo estaba en medio de la jungla, no había nada. Entonces no había mucho que hacer, ¿no? Y a las 5:30, algunos de nosotros se montaban en una camioneta. Éramos varios voluntariados. Yo fui con 4 amigos españoles y luego allí había gente de México, de Francia, de Brasil, de Estados Unidos, de muchos sitios. Entonces varios de los voluntarios nos montábamos en una camioneta, en la parte de atrás, todo muy ilegal, e íbamos al mercado con un monje a recibir las ofrendas, mientras otros se quedaban pues limpiando, haciendo pues labores que los monjes nos indicasen. Entonces, esto aparte era muy interesante y creo que es una de las cosas que más me chocó, ¿no? Imagínate, llegas a Tailandia, al siguiente día te levantas, te montes una camioneta, apareces en un mercado random, vas descalzo con unos cubos aquí colgados del hombro, mientras un monje reza y la gente le da ofrenda. Y a mí como persona de España me sorprendió muchísimo, porque en España tú nunca verías a un cura caminando por la calle y rezando el Padre Nuestro y la gente dándole ofrendas. O sea, es algo que yo no he visto nunca, en España al menos, ¿no? Y sin embargo en Tailandia esto es mucho más común, la religión está mucho más anclada en la gente. Y eso que España, en comparación con otros países de Europa, pues es quizás más religiosa. Pero bueno, el caso es que nos daban ofrendas, ¿no? Pues un poco comida de ese mercado, lo que hubiese, lo que sobrase, lo que tocase en ese día, y después volvíamos al templo y preparábamos la comida. A eso ya de las 6:30, pues realizábamos todos unos cánticos que nos daban un libro donde aparecía un texto en tailandés en un lado y después en inglés, y también cómo sería el texto en tailandés si lo pronunciases en inglés para poderlo cantar todos juntos. Entonces cantábamos más o menos media hora y a las 7 de la mañana desayunábamos. Después pues realizábamos algunas tareas del día como barrer o quitar ramas secas o lo que hiciese falta, y después meditábamos. Esta meditación variaba desde 10 minutos hasta 1 hora, fue yendo progresivo según pasaban los días. Y después de esta meditación cenábamos. Sí, cenábamos a las 11 de la mañana. Desayunábamos a las 7 de la mañana y nuestra última comida del día era a las 11 de la mañana. Y esto en el momento me pareció muy interesante, ¿no? Las 20 horas de ayuno y qué ocurriría en tu cuerpo. Yo estudio neurociencia y pues he leído muchas cosas de los beneficios del ayuno, tanto para el cerebro como para el cuerpo. Y me pareció muy interesante, y sobre todo ahora en retrospectiva, 1 año y medio después, seguro que habréis visto quizás por las redes al multimillonario Brian Johnson que busca rejuvenecer, no sé qué, y me pareció muy curioso que justo esta persona, su rango, su intervalo de comida también es desde las 7 hasta las 11 de la mañana. Y como persona muy metida en el mundo de la ciencia, ahora investigando en Berlín y demás, vamos, fiel seguidor de la ciencia, creo que también hay que tener siempre en un sitio alto o considerable todas las tradiciones, porque creo que muchas veces se nos olvida o dejamos pasar, estos cristianos que rezan o estos budistas que hacen ayuno, o en el Ramadán también se hace ayuno, ¿no? Y como casi que muchas veces este tipo de creencias se miran como si estuviesen por debajo. Y yo quiero abogar aquí desde el lado de la ciencia y desde la reflexión que muchas veces esas cosas que se han hecho durante 2000 años, 3000 años, se han hecho por algo, ¿no? Entonces agradecer, rezar a Dios o a lo que tú quieras rezar, estoy seguro de que tiene muchos beneficios, y quizás a veces no necesitamos que te lo valide todo la ciencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo y soy el primero que si no veo un paper no se cree nada, pero creo que también es importante, si no existe este paper, este artículo científico, el sentir qué ocurre dentro de uno mismo. Y si estas personas, este grupo, esta religión ha hecho algo durante 2000 años, estoy seguro de que era porque se escuchaban a su cuerpo y escuchaban que iba bien. Así que bueno, después de comer quizás nos mandaban otro trabajo más para realizar. Siempre había cosas que hacer porque era pues como un templo, como os he dicho, en medio de la jungla, y lo estaban como construyendo, ¿no? Entonces siempre había cosas para hacer. Luego quizás descansábamos 1 hora o así, y luego nos volvían a llamar para hacer más cosas con ellos, y luego en algún momento de la tarde había una franja de tiempo donde había ciertas enseñanzas de meditación y del budismo, y donde nosotros teníamos
pues un espacio para preguntar, oye, pues ¿cómo medito? ¿O qué meditación me recomiendas tú? O no sé, nos explicaban también la walking meditation, que es como la meditación de mientras caminas y los pasos que sostienen. Entonces, pues bueno, sí que nos daban ciertas enseñanzas de eso bastantes días. Y luego, pues alrededor de las 5 o 6 hacíamos otra meditación y con esto y quizás unas enseñanzas más de a lo mejor otra hora más, otras 2 horas más, acabamos el día. Entonces esto pues era un día full time dedicado al templo, ¿no? Porque claro, luego te tenías que levantar a las 5 de la mañana otra vez al día siguiente. Y bueno, en el segundo día, yo que estaba muy ilusionado con esto del budismo y con los monjes y tal, pues básicamente le pedí a un monje si yo me podía convertir en monje por 2 semanas, raparme la cabeza, llevar una túnica y seguir esos mismos hábitos. Y bueno, me dijo que lo iba a contemplar. Seguidamente lo contempló y en una especie como de reunión de monjes de muchos templos, sacó el micrófono para decirme, Borja quiere hacerse monje. Yo en este momento dije que ya no quería ser monje y ahora os contaré por qué y qué cosas ocurrieron. Y también una cosa que se me había olvidado es que como voluntario tú también tienes, me parece que eran 13 preceptos, espero recordar bien, donde tú tienes ciertas normas también que nos habían explicado el primer día. Es decir, tú en principio no puedes usar el móvil, ¿no? Ahí hay cierta flexibilidad, ¿no? Si ocurre algo tal, pero en principio no puedes usar el móvil, no puedes escuchar música, no puedes bailar, no puedes beber alcohol, no puedes fumar marihuana. Hay como muchos preceptos, nos tomamos bastante en serio esos preceptos y la realidad empezó a chocar. Y con esto comienza la vipassana y el choque con la realidad. Es un tipo de meditación en la que tú permaneces en silencio durante un periodo de tiempo concreto. Antes de nosotros ir al templo, habíamos visto en la web, que os he dicho antes, como los requisitos de cosas, de estancia en el tiempo, y nos habían dicho que iba a haber 2 días de silencio. Y lo contemplamos como, wow, hostia, 2 días de silencio, pero bueno, se puede sobrevivir, ¿no? Sin embargo, llegado alrededor del 4.º día, nos dieron un papelito que ponía Keep Silence, mantén el silencio, y eso mismo en tailandés. Y nadie nos explicó nada, simplemente dijeron, toma tu papelito, y ya no había conversaciones, ¿no? Te daban tu papelito y tú preguntabas a tu amigo, oye tío, ¿qué ha pasado? Porque tú no habías hablado con ningún monje, y te hacía así, 5. Y claro, tú acababas entendiendo que eran 5 días. Y bueno, esto fue un choque, ¿no? Porque esperábamos 2 días, iban a ser 5 días. Entonces imagínate, tú estás ahí compartiendo habitación con otro de tus amigos, hay varios voluntarios que no conoces del todo, son de otros países, donde quizás quieres comunicarte con ellos, pero bueno, el caso es que pasamos 2 días en silencio, pero fue una experiencia muy curiosa a nivel de los pensamientos internos. Para mí cada vez se volvían más negativos. No sé si eso tenía que ver con la situación del templo en sí o qué, pero fue curioso. Entonces, ¿cómo se rompió este silencio o qué ocurrió? Porque he dicho que solo fueron 2 días. Uno de nuestros amigos empezó a tener ciertos problemas de estómago con la comida tailandesa y entonces dijo, chavales, mira, yo necesito hablar, me ha pasado esto, alguien tiene algún medicamento. Y en este momento empezó, lo había llamado choque de realidad, pero creo que es más preciso llamarlo comunicación de tu percepción, ¿no? O manifestación lingüística de las cosas que estaban ocurriendo, porque al final la realidad estaba ahí, era igual, pero fueron nuestros pensamientos y las cosas que compartimos lo que realmente cambió nuestra experiencia. ¿Y qué era? Pues que mientras estábamos en silencio, los monjes nos hablaban todo el rato, nos preguntaban muchas cosas, rollo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y nosotros en un principio estábamos en silencio, pero en cierto momento era como, ¿qué hago? ¿Le respondemos? ¿No le respondemos? Luego los monjes ponían música para comer. Luego muchas de las corrientes budistas no están permitidas, no tienen permitido comer carne, sin embargo, estos comían carne. Luego, lo más choqueante de todo es que nos hacían fotos. Nos hacían fotos mientras meditábamos. Yo recuerdo un día meditando 40 minutos, abro los ojos para ver el reloj, honestamente, en ese momento, y si no, no podría decir que fueron 40 minutos. Y entonces
tenía una persona haciéndome una foto, que era como una amiga de las personas, de los monjes del templo, que estaba llevándole las redes sociales. Y esto esto nos empezó a incomodar bastante, porque las redes sociales estaban de alguna manera matando nuestra experiencia ahí. Luego, cuando os he dicho antes que hubo como una reunión de varios monjes de varios templos, donde yo dije, oye, que no, que al final no estoy listo, no me quiero convertir en monje, pues ahí estaban haciendo un directo en Instagram. Entonces, de alguna manera, nos empezamos a sentir un poco como en Gran Hermano y empezamos a comunicar que nos estábamos sintiendo así y a decir, hostia, estamos de voluntariado, se suponía que íbamos a trabajar de 3 a 5 horas, estamos trabajando a lo mejor 6, 7, todos los días. Y luego se suponía que teníamos sábado y domingo libre, pero ahora ya no lo vamos a tener porque como la Vipassana son 5 días, no podemos romperla para irnos el finde, porque era rollo miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Entonces no podíamos irnos y ya iba a ser otra semana empalmada seguida y estamos en Tailandia y no sé qué. Y bueno, la verdad que este conflicto o esta información, estos choques fueron un caldo de cultivo para que cambiase toda nuestra experiencia ahí. Y bueno, aquí entra un punto de inflexión donde un amigo y yo vamos a hablar con un monje y les decimos que queremos ir a Bangkok, ¿no? Queremos coger un taxi, queremos ir allí, porque el sábado y el domingo iban a ser nuestros días libres y nosotros no teníamos problema en estar todo el día ahí en el templo ayudando y haciendo cosas porque nos habíamos comprometido con ello, pero ellos se habían comprometido con dejarnos 2 días libres, ¿no? Entonces, bueno, tras mucha discusión y que no querían hablar con nosotros porque era día de silencio, al final nos dejaron 6 horas libres, ¿no? Donde nos levantábamos, teníamos que ir con el monje a buscar ofrendas y teníamos que volver antes de que anocheciese. Y esto cambió un poco la experiencia porque empezaron a tomárselo diferente y empezaron a dejar de estar tan involucrados en enseñarnos meditaciones y demás. En conclusión, ¿qué opino de esta experiencia? ¿La recomendaría? ¿Aprendí de meditación? ¿Aprendí de budismo y demás? Pues sin duda aprendí mucho de meditación. Nunca había estado 1 hora entera meditando. Aprendí más cómo ellos describen las meditaciones y cómo muchas veces nos obsesionamos con que necesitamos más información de algo, pero realmente solo lo necesitas poner en práctica. Creo que muchas veces pondré el ejemplo de la meditación, ves un vídeo de una meditación, de otra, meditas y no te sale y dices, pues esta guiada, no me sale, pues esta guiada. Y al final creo que lo más importante es ponerse a meditar y punto. Y lo que te falta es ganas o motivación o fuerza de voluntad o disciplina o determinación, lo que sea, para hacerlo, más que más información de cómo se hace, ¿no? Más acción y menos pensar. Luego, por supuesto, aprendí algo muy importante, no diré que aprendí, porque no sé si lo he aprendido aún y creo que lo sigo aprendiendo, que es muy importante mantener una consciencia de dónde pones las expectativas y qué esperas cuando vas a un lugar. Porque yo cuando iba al templo, pues esperaba unas cosas, me iba a hacer monje budista, rapar la cabeza y wow, esto va a ser increíble. Y luego me encontré otras, donde vivía un poco en Gran Hermano y pagaba para trabajar. Tener estas expectativas dañó mi percepción y dañó las ganas y la motivación que yo tenía para estar en ese ambiente. Y creo que eso es básicamente lo que nos contaban ahí, que es que tengas cuidado con tu deseo, con el deseo que tienes, porque te produce sufrimiento. Cuantos más deseos tienes, más aspiraciones, más sufrimiento vas a tener, ¿no? Considero que es muy importante tener motivación, tomar acción, hacer cosas, pero también es importante comprender que no controlamos los resultados, que lo único que controlamos es nuestra actitud y nuestras acciones, pero no las expectativas y no los resultados. Y creo que eso es un poco lo que te intenta transmitir el budismo y yo no lo conseguí aprender ahí, la verdad. Y sería muy fácil decir ahora que sí, quizás en otras circunstancias, en otro templo, sea capaz de aprenderlo, pero creo que es algo que lo aprendes tú y lo interiorizas tú. Y, por supuesto, recomiendo realizar esta experiencia y recomiendo quizás aún más intentar llegar a un sitio, a un país nuevo o quizás en tu país de origen e intentar contactar o acceder a un templo que no sea mediante redes sociales para que quizás no tengáis
esta variable y no lo viváis de esta manera y podáis desconectar del mundo absolutamente y concentraros en vuestro interior. Sin embargo, en conclusión o para finalizar este vídeo, y también me lo digo a mí mismo, intenta centrarte en tu actitud y en tus acciones y no tanto en los resultados y las expectativas, porque al final no los puedes controlar. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que te haya gustado.